Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Reina T, un espacio creado para acompañarte a reconectar con tu versión reina, la cual ya vive dentro de ti. Estoy muy emocionada porque nos encontramos en el segundo episodio de esta temporada. Os voy a poner en contexto lo que hablamos en el episodio anterior y en él os hice una presentación breve sobre mí y qué tipo de contenido vais a encontrar en este podcast. Así que si acabas de llegar a este podcast y todavía no sabes muy bien cuál es la temática de la que vamos a hablar, te invito a escuchar este episodio primero, porque además en él di una primera lección en la que hablamos sobre los deseos del alma y los deseos del ego, para que aprendamos a distinguir entre ambos deseos. Y gracias a esa primera lección que empezamos a integrar en la sesión anterior, el mensaje que os comparto hoy va a tener como un recorrido más completo. Bien. Así que podía encontrar este episodio en cualquier plataforma de podcast y además también lo podía encontrar en YouTube. Así que sea donde sea que me estás viendo o escuchando, te agradezco mucho que estés aquí y te invito a que te vayas a ese primer episodio si no lo has escuchado y después sigas con la continuación porque va a ser todo muchísimo más fluido. ¿Y qué vamos a hablar en este segundo episodio? Pues os quiero traer la temática de la ley del espejo, ya que una temática desde mi punto de vista muy potente y de la que podría hablar muchísimo. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy en esta temática, ya que cuando profundizamos la ley del espejo, empezamos a descubrir que existen conflictos dentro de nosotros y de nosotras que de alguna forma son los que nos están impidiendo manifestar todo aquello que deseamos, ¿no? Entonces ahora está muy de moda el tema de la ley de manifestación, de decretar, de las afirmaciones. Y bueno, yo quiero empezar a traer todo este mundo de la manifestación para compartiros mi punto de vista, para compartiros qué es lo real que yo veo de aquí y relacionarlo al final todo, ¿no? Porque al final todo es como un recorrido que está muy alineado con la energía actual también. Y como ya comenté en el primer episodio, mi objetivo con estos mensajes es que nos vayamos alineando todos y todas con la energía del momento y vayamos entendiendo qué es lo que la vida nos está pidiendo y que nos vayamos cuestionando si estamos nosotros dentro de ese proceso que la vida nos está pidiendo. Entonces, quiero ser súper honesta con vosotros y con vosotras. Hoy es aquí, a ver si se puede ver. Bueno, yo estoy grabando este episodio un 17 de marzo a las 8 de la tarde. Entonces voy a hablar de cosas de estas semanas por delante, pero seguramente cuando vosotros me escuchéis ya esa semana habrán pasado. Entonces, si veis que no hablo de algún tema importante que haya podido suceder a nivel social, pues que sepáis que es porque en este momento yo no lo he vivido, pero lo hablaré más adelante seguro. Y como estos podcasts en realidad son atemporales, los temas de los que hablemos se pueden escuchar en cualquier momento. O sea que si estás aquí muchísimo más tarde, estará perfectamente igual porque te vas a llevar una información muy valiosa. Vamos a empezar en el tema de hoy, que como digo va a ser la ley del espejo. ¿Y por qué traigo la ley del espejo? Pues os cuento. El año pasado, en 2024, yo subí un reel en el que hablaba de la ley del espejo. En ese reel salía yo delante de un espejo y salía hablando con la chica del espejo. Entonces hacía pues como una analogía, ¿no? De cuáles son las típicas frases que nos solemos decir y cuál es la respuesta que en realidad le está diciendo el espejo. Vamos a poner ejemplos prácticos. Yo veo una chica en Instagram que sale fea en una foto y yo digo, madre mía, qué fea sale. ¿Cómo se permite subir esa foto? Y cuando tú te escuches diciendo esas cosas, tú deberías mirarte al espejo y preguntarte, ¿por qué no te permite a ti mostrarte tal cual eres y busca una perfección que es irreal y solamente muestra esas facetas de ti que son perfectas para ti? En lugar de abogar por la naturalidad y por permitir que las personas sean como realmente somos, porque no somos perfectas, ¿no? Otro ejemplo en el que hablaba en ese vídeo era sobre mi pareja me ha sido infiel, pobrecita de mí que mi pareja me ha sido infiel. Y la chica del espejo le responde a esa chica, le dice, ¿en qué áreas de tu vida no te estás siendo fiel a ti misma?
Porque a lo mejor estás priorizando lo que los otros piensen de ti por serte fiel a ti misma y de alguna forma al no respetarte a ti, pues los demás tampoco te están respetando. Entonces no es quitarle la culpa a la pareja, es entender que hay una parte de nosotras que está atrayendo a alguien que no le está respetando, porque ella misma no se está respetando primero, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísima profundidad en esta temática y como ya digo, tengo muchas cosas que hablar hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, porque tampoco quiero que los episodios se me alarguen más de la cuenta. Y para hablaros de la ley del espejo, siendo súper práctica, me gusta mucho relacionarla con la carta natal. Bien, la carta natal es un mapa que indica la posición de los planetas en el momento de nuestro nacimiento. Si nunca os habéis sacado una carta natal, pues necesitaríais datos como vuestra fecha exacta de nacimiento, el día, la hora y el lugar. Y hay muchas plataformas, páginas web gratuitas que os pueden sacar vuestra carta natal, pues para que tengáis como una estimación prácticamente exacta de dónde se encontraban los planetas posicionados en ese momento de nacimiento. Y eso está determinando una impronta energética en vuestra personalidad que habla mucho de nosotros, aunque no seamos conscientes, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario saber de astrología y no es necesario que conozcas tu carta natal para entender la profundidad de la ley del espejo, pero es bastante interesante y sobre todo te sorprende, ¿no? Porque una vez que ves reflejado en ti, en un papel, lo que inconscientemente tú ya estás viviendo repetidamente todo el tiempo, dices, empieza a cuestionarte que de verdad esto de la astrología tiene algo de sentido, ¿no? No es solamente de la gente que se le ha ido la cabeza y que ya no son coherentes con ellos mismos. De hecho, así fue como la astrología entró en mí, porque yo era muy escéptica de todo esto. Pero gracias a verlo reflejado en una hoja y decir, es que de verdad que esto está representando lo que yo soy o lo que yo llevo siendo 30 años de mi vida, pues a lo mejor me llama la atención interesarme un poco más por el tema, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar como analogía el tema de la carta natal, pero vamos a irnos al mensaje realmente importante. Bien. Para que entendamos la ley del espejo, os voy a hacer una representación que puede que al principio parezca que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo el sentido. Y es que quiero que entendamos que dentro de cada uno de nosotros y de nosotras hay muchos personajes conviviendo al mismo tiempo. Y esto no es necesariamente malo, no es que yo sea bipolar o tripolar o tenga polaridad múltiple o tengan que meterme en un psiquiátrico, ¿vale? Todos, absolutamente todos, tenemos muchos personajes viviendo dentro de nosotros. El problema no está en que haya muchos personajes dentro de mí. El problema está en que esos personajes no se lleven bien y actúen de forma incoherente. Y yo un día sea el personaje A y el otro día sea el personaje B y el otro día sea el personaje W. Bien, entonces, si yo no reconozco dentro de mí a todos esos personajes y no hago porque se lleven bien y porque tomen decisiones en conjunto y actúen de forma coherente, yo no voy a ser coherente y la gente desde fuera me va a ver como que yo pues no tiene sentido lo que digo, lo que hago, o un día actúo de una forma y otro día actúo de otra. Y en realidad somos personas, somos humanos, no somos perfectos, yo tampoco soy perfecta, y habrá días que mi personaje de la guerra esté más fuerte y otros días que mi personaje de la sensibilidad esté más fuerte y otros días que ninguno se lleve bien y yo sea un caos interno, ¿vale? Pero al menos tener esta información nos permite entender cómo estamos funcionando por dentro y qué podemos ir haciendo para que esas incoherencias cada vez sean menos. Entonces, dentro de la carta natal tenemos muchos arquetipos energéticos que los representamos por planetas. Bien, un arquetipo energético puede ser el sol. El sol representa esa energía que ilumina, que quiere ser vista, que quiere llamar la atención, que quiere que le aplaudan, que quiere que vean lo buena que es. El sol se asocia mucho con el ego, ¿bien? Y el ego no es necesariamente bueno o malo porque forma parte de nosotros. No hay que negar el ego, hay que saber equilibrarlo con las demás energías. Entonces, el sol puede ser una energía. Otra energía puede ser
Esa puede ser una persona dentro de mí, ¿no? La persona que quiere ser aplaudida, que quiere brillar, que quiere tal. Y le vamos a llamar Sol. Otra persona dentro de mí se llama Venus y es una personita que solamente quiere armonía, solamente quiere que haya buen rollo en las relaciones, le gustan las cosas bonitas, le gusta la belleza, le gustan los placeres de la vida, le gusta que la traten bien, que le hablen bonito, em, le gusta que todo esté como en tranquilidad y con buen rollo. Esa es la energía femenina también, pero cuando la estamos, digamos, aislando. Y no podemos ser solamente una energía, porque somos muchas. ¿Veis? Eso es de cajón. Otra energía, otro personaje se puede llamar Marte, que Marte es lo contrario de Venus. Marte es el personaje que le encanta, es un guerrero. Marte tira para adelante y no se lo piensa dos veces. Marte quiere algo y va a por ello, pero vamos, sale el primero por la puerta. Le encanta iniciar cosas, le encanta experimentar cosas, no tiene miedo a decir lo que piensa, va al grano, tiene muchísima energía. Como le cabrén, tiene muchísima rabia, muchísima ira. Si tiene que pegar a alguien, le pega. Si tiene que mandar a la mierda a alguien, le manda. Entonces, claro, nos empezamos a dar cuenta que si un personaje Venus y un personaje Marte que están dentro de nosotros no se llevan bien, va a haber un conflicto dentro de nosotros. Entonces, hay más personajes, como puede ser, por ejemplo, Neptuno, que Neptuno es el soñador. Mi personaje Neptuno interno es el personaje que está todo el día soñando, fantaseando, ideando, creyendo en el mundo ideal. Y claro, cuando baja a la Tierra y se encuentra a Saturno, que Saturno es otro personaje, dice, ¿qué mierda es esto? Si yo vivo mejor en mi mundo de fantasía, mejor me voy a meter en la droga y en los videojuegos y me voy a evadir de esta realidad porque la vida real es una mierda. Entonces Saturno llega y dice, no, aquí hay que trabajar duro, aquí hay que ser responsable, aquí hay que esforzarse, aquí hay que sufrir, aquí hay que sudar, aquí hay que marcar límites porque yo lo que quiero es materializar todo eso que quiero construir. Porque Saturno es el que pone estructura, es el que construye. Saturno es un planeta que tiene un aro dentro de él y digamos que Saturno se relaciona mucho con el maestro duro de la escuela, como cuando fuimos a la escuela y teníamos el maestro que era el más exigente, el más duro, el que más te obligaba a estudiar y todo eso. Pues Saturno está ahí para decirte que sigas, que te esfuerces, que no eres suficiente todavía, que tienes que hacerlo mejor y te marca límite y te dice, haz por aquí sí, por aquí no. Y digamos que de alguna forma te exige mucho. Hay muchos más planetas, hay muchos más personajes dentro de nosotros, como Urano, que le gusta ser súper original, que le gusta hacerlo diferente, que es súper creativo, que es un poco la oveja negra del grupo. Tiene sus otras ovejas negras con las que se lleva bien, pero va creando como polaridades dentro de los grupos. También le encanta la tecnología, le encanta la innovación, es muy futurista. Entonces, bueno, podría hablar de todos los planetas y de toda la energía, pero no es el objetivo en este episodio, ya que no es un podcast exclusivamente de astrología, sino un podcast de autoconocimiento. Y el tema es que quiero que empecéis a reconocer todos esos personajes que existen dentro de vosotros. Hay un personaje que se llama Venus, hay un personaje que se llama Marte, hay un personaje que se llama Sol, hay un personaje que se llama Júpiter, que Júpiter es el aventurero, el que va con propósito. Mercurio es el eterno estudiante, es súper curioso, le encanta saber cosas nuevas, quiere saber de todo, quiere estar en todas las conversaciones. Es un cotilla el Mercurio este. Le encanta comunicarse, en fin. Ya os digo que os podría hablar de todos los personajes y de todos los planetas. Pero el tema no es que haya más o menos personajes. El problema es que se lleven bien. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, con una chica que tiene a su Venus muy fuerte? Porque digamos que esa chica ha creado pues un sistema de moralidad, porque es que digamos que en realidad la temática es súper compleja, ¿vale? Por eso digo que vamos a ir desengranando todo el asunto para que lo que os comparta lo podamos ir integrando. Cada persona se crea su estructura moral, lo que para ella está bien y lo que para ella está mal. Entonces digamos que lo que para ella está bien, pues eso hace que ciertos personajes que hay dentro de ella
pues lo reconozca y diga, vale, yo soy Venus, a mí me gusta la belleza, la armonía, el buen rollo, me encanta Venus, aplaudo a Venus, yo reconozco a Venus dentro de mí. Pero según su moral, la energía Marte, porque es más impulsiva, porque es más irascible, porque tiene menos paciencia, porque a veces es un poco dura, un poco bruta, pues la rechaza, porque para ella Marte, ser Marte está mal. Entonces ese personaje lo intenta sacar de la película y lo niega dentro de ella. ¿Y qué es lo que sucede cuando negamos un personaje dentro de nosotros? ¿Ese personaje desaparece? No. Ese personaje sigue dentro de ti, pero está reprimido. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde ya entra la ley del espejo y donde vaya a empezar a entender por qué os estoy hablando de todo esto. Cuando yo niego a mi Marte, porque mi sistema moral no me permite expresar a mi Marte, yo empiezo a buscar ese Marte y a proyectar ese Marte en los demás. Entonces, una chica que sea excesivamente armoniosa, que solamente quiera el buen rollo, que hasta pueda ser un poco falsa con las personas, ¿no? Porque como solamente quiere la armonía, pues le pone cara sonriente a todo el mundo, aunque no le caiga bien, aunque le caiga fatal, le pone cara sonriente a todo el mundo porque no quiere mal rollo, porque solo quiere armonía, tranquilidad, todas esas historias, ¿no? Entonces, ¿qué se va a encontrar? A personas que no tienen miedo a expresar su Marte. A personas más brutas, a personas más impulsivas, a personas más agresivas, a personas más guerreras, a personas que se ponen a ellas primero y que tiran para adelante y le importa, no le importa lo que piense el otro, no le importa llegar a un acuerdo con el otro para que haya una armonía, porque esa persona piensa en ella y tira para adelante. Entonces, yo en realidad lo veo mucho más sencillo que eso. No es necesariamente que también lo es que esa chica por emitir una energía Venus muy fuerte está atrayendo a personas Marte, sino que también cuando yo emito una energía, cuando yo acepto una energía Venus muy fuerte, en cuanto detecto a una persona en mi entorno que no es Venus, que es muy Marte, como que la identifico muy rápido y la rechazo. Entonces, ¿por qué llegan personas a tu vida que están proyectando lo que no te gusta de ti? Porque es lo que tú rechazas de ti. Entonces, la ley del espejo lo que te hace ver es que lo que tú rechazas del otro está también en ti. Y lo que el otro te está queriendo enseñar, inconscientemente, evidentemente, porque esto es como una metáfora, lo que la persona agresiva te está tratando de enseñar cuando se pone delante de ti es hacerte ver que tú también tienes que sacar un poco de mala leche. Y tú a veces también tienes que mandar a tomar viento a alguien. Y también tienes que marcarle límite a alguien. Y también tienes que decir, oye, por aquí sí y por aquí no. Y también tienes que cortar los vínculos que no son sanos para ti porque no te están respetando. He cortado un segundo porque Ken quería salir a la terraza. Y como ya sabéis, convivo con un perrito y aquí nos vamos a tener que llevar bien todos para que esto fluya. Somos los personajes dentro de esta casa que nos tenemos que llevar bien para convivir en armonía y marcar nuestros límites cuando sea necesario, ¿no? Entonces, digamos que no es que la energía de Venus sea la buena y la energía de Marte sea la mala. Es que yo necesito poder hacer que los dos personajes que hay dentro de mí, que uno es muy Venus y otro es muy Marte, se lleven bien y tomen decisiones en armonía. Para que yo sepa mantener, a lo mejor, unos vínculos, un buen rollo entre mis vínculos, pero saber sacar mi mala leche cuando la situación lo merece y saber cortarle a las personas, decir, oye, por aquí sí, por aquí no, y saber iniciar cosas y saber tirar para adelante, aunque sea sola, y no necesitar siempre que todos estén de acuerdo conmigo para tomar decisiones. Porque Marte no es malo, Marte, o sea, todas las energías tienen sus polaridades, es decir, tienen como su extremo, que todos los extremos son malos, pero tienen su forma de integración necesaria. Y hay veces que tenemos que sacar nuestra parte guerrera, hay veces que tenemos que pegar un grito a alguien y hay veces que tenemos que ser más impulsivos porque la situación lo requiere. Y si negamos esa parte de nosotros, cada vez la lección que hay fuera va a venir más fuerte para enseñarme que yo también tengo que sacar mi Marte. Y eso, en eso se resume la ley del espejo. Entonces, os voy a poner más ejemplos para que veamos más contextos en los que puede darse esto. Quizá un ejemplo que nos suena a todos
es el famoso narcisista, que el narcisista está muy mal visto porque, bueno, para todo es como el rompecorazones o la persona que solamente piensa en sí misma. ¿Qué es lo que está mostrando el narcisista? Pues el narcisista es una persona que está mostrando su sol muy fuerte. Una persona que le encanta ser reconocida, que le encanta ser valorada, que le encanta que le aplaudan, que le encanta que le digan lo bien que lo hace y no está fijándose en los demás, solamente está fijándose en sí misma. Entonces, ¿qué perfil de personas va a traer un narcisista? Pues personas que constantemente le aplaudan, personas que constantemente estén a sus pies, personas que constantemente le digan lo bueno que es. Y entonces son personas que no se miran a ellas mismas porque ellas rechazan su sol, pero pues lo hacen en el otro, lo proyectan en el otro. Entonces, como yo rechazo mi sol, yo le entrego mi sol al otro y el otro lo duplica. Entonces, no es que el narcisista sea el malo y la víctima sea la buena. De alguna forma son polaridades que se están complementando y que el narcisista le está enseñando algo a la víctima y la víctima le está enseñando algo al narcisista. Lo que sucede es que, claro, visto desde fuera, pues el narcisista es una persona con un ego muy fuerte y como eso también está considerado malo, pues consideramos que el narcisista es el malo. Y evidentemente el narcisista tiene que hacer un trabajo interno muy profundo y no voy a entrar en eso, pero hay algo muy clave de los narcisistas y cuando yo entendí eso, me cambió mucho el concepto de ello y es lo siguiente. Un narcisista no puede ser narcisista con todo el mundo, porque no todo el mundo le permite que solamente brille su sol. Es decir, imaginaros que mi pareja se llama Juan y Juan es narcisista. Y cuando yo inicio esa relación, pues yo tengo un sistema de creencia en el que yo siento que yo no valgo nada, que yo estoy completamente apagada, entonces, claro, pues yo busco una persona que sea mi sol, que sea todo el brillo que a mí me falta, ¿no? Entonces, pues yo me enamoro de Juan, que es el narcisista. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo pues como a olvidarme de mí, a priorizar a Juan, a aplaudir todo el rato a Juan, entonces Juan se siente súper cómodo con mi energía porque Juan pues le encanta ser reconocido, entonces Juan es aún más narcisista con un perfil conmigo porque yo estoy permitiendo que esa luz de ese sol siga creciendo, creciendo, creciendo. Entonces el narcisismo como que se exponencia por 10. Ahora, yo llego a un momento en el que empiezo pues a hacer terapia, en el que empiezo como a darme cuenta, ¿no? De esa poca autoestima que he tenido, empiezo a trabajar en mí misma, empiezo a reconocerme, empiezo a ser consciente de que yo valgo por quien soy y no tengo que estar constantemente buscando el reconocimiento de los demás o buscando que valoren todo lo que hago por los demás. Entonces mi sol poquito a poco empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a iluminarse. Entonces yo empiezo a tener conflictos con Juan, porque ya mi brillo empieza un poquito a apagar el brillo del otro, ya no solamente se ve el brillo del uno, ya se ven los dos brillos. Entonces al principio pues eso va a generar un conflicto, pero si yo hago que mi sol siga creciendo, va a llegar un momento en el que el narcisista ya no pueda conmigo. Entonces ya no podrá ser el narcisista porque ya el rol no le funciona. ¿Nunca os ha pasado, por ejemplo, una persona puede ser narcisista con su pareja, pero puede ser súper buen amigo de su amigo y no tener un rol de narcisista? ¿Por qué? Porque sus amigos no le están permitiendo que tome el rol de narcisista. Quien se lo permite es quien niega su propio sol. Entonces, no necesariamente un narcisista es narcisista con todo el mundo, solamente es narcisista con las personas que se lo permiten. Entonces, llega un momento en el que cuando yo empiezo a reconocer a mi sol y a decirle, oye, personaje sol, sal para afuera, vamos a brillar un poquito. Ya mi brillo empieza como a subir y ya el de narcisista no puede subir tanto, entonces empieza a equilibrarse. Entonces llega un momento en el que ya hay un choque y ya no son energías que se atraen. Entonces ya esa relación de narcisista-víctima ya no funciona, porque ya no se mantiene esa polarización. Entonces esa persona ya no puede actuar como narcisista conmigo. Entonces, en realidad, todas las personas con las que sentimos cierto rechazo, todo lo que nos molesta del otro, es algo que yo tengo que trabajar en mí. Y en el fondo, como he dicho, una carta natal nos da una información sobre cuáles son los códigos con los que nosotros venimos a este mundo. Pero una vez que tú te trabajas a ti misma, tú puedes empezar a equilibrar esas polaridades que hay dentro de ti y empezar a crear como una democracia dentro de todos los personajes que conviven dentro de ti.
y empezar a darle voz a todos esos personajes que conviven dentro de ti y dejar que lleguen a un acuerdo entre la armonía, entre la guerra, entre la responsabilidad, entre los sueños, entre el propósito, entre el trabajo duro, entre los placeres de la vida, porque todos los personajes tienen voz y todas las voces son importantes. Pero si yo hay parte de mí que estoy negando, porque para mi sistema de moralidad está mal, o yo la rechazo dentro de mí, esos personajes no van a poder poner su voz dentro de esa democracia. Entonces, yo voy a seguir encontrándome situaciones fuera que me están mostrando lo que no estoy permitiendo integrar dentro de mí. Y luego aquí ya entramos en otra temática que es bastante interesante porque podemos pasar a la siguiente pregunta, decir, vale, cuando yo consigo reconocer todas esas partes de mí y dejo de polarizarme tanto en cierta energía, y empiezo como a saber en qué momento ser responsable, en qué momento darme los placeres, en qué momento ser femenina, en qué momento ser masculina, en qué momento, ¿no? Empiezo a reconocer todos esos personajes dentro de mí, empiezo a hacer el trabajo de autoconocimiento del que tanto hablo y del que realizamos en profundidad en el programa Reina T. Em, Puede surgir la pregunta de, vale, entonces ya no voy a proyectar nada en los demás, ya no van a llegar personas que de repente me ataquen gratuitamente o ya no van a llegar personas que de repente tengan problemas conmigo. No, sí que van a llegar, porque de alguna forma, cuando tú, por ejemplo, sacas tu Marte, que es tu guerra, estás incitando a que los demás también la saquen, pero eso no es necesariamente malo, eso a veces es bueno y positivo. Aquí tengo a Ken que quiere jugar. Espero que el audio no influya, no interfiera mucho. Entonces, bueno, hablando del tema del Marte, por ejemplo. ¿No ha pasado que estáis en un grupo con un grupo de amigos y de repente están todos como súper apagados y nadie quiere hablar de nada? Y de repente tú llegas súper motivada y tú le dices, buah, mira qué proyecto tengo, me están ayudando en esto, mira qué bonito cómo está saliendo. Y como que tú llegas con tu energía y esa energía tú la contagias. Y de repente el otro amigo que estaba callado, pues te cuenta también, ay, pues mira, pues yo también estoy con este proyecto porque también quiere sacar su sol, quiere llamar la atención, quiere contarte sus películas, ¿no? Y el otro también, el otro también. Entonces de alguna forma, cuando tú estás como vibrando una energía, tú estás contagiando esa energía a tu entorno, entonces la vas a proyectar, pero la vas a proyectar de una forma más equilibrada. Es como también si tú, por ejemplo, te pones de mala leche, tú puedes poner de mala leche a tu entorno. Tú puedes sacar a tu Marte y poner de mala leche a tu entorno. Pero cuando tú eres consciente de que es que tú estás sacando tu Marte, eres consciente de que vas a proyectar a tu Marte en los demás. Pero ya no lo vas a proyectar en un extremo porque como tú tienes tu Marte y el otro tiene su Marte, va a llegar un punto en el que vuestra armonía venusina van a decir, oye, hasta aquí. Vale, hemos tenido un conflicto, no nos hemos entendido, pero vamos a buscar un equilibrio porque las dos personas no hemos trabajado y las dos personas pues sabemos marcar límites, ¿no? Entonces, la energía se va a seguir proyectando y van a seguir apareciendo situaciones incómodas en nuestra vida. El tema es que esas situaciones incómodas ya no van a ser tan polarizadas como lo eran cuando yo negaba esa parte de mí. Así que todo esto es tan sencillo como que cuando sucede algo en mi vida y algo de alguien me moleste, ay, esa chica, ¿por qué camina tan flipada por el gimnasio? Es que te está molestando el brillo de esa chica, ¿por qué no te aprendes a lucirte tú un poquito más? ¿Por qué no te saca un poquito más de brillo a ti misma? ¿Por qué no sacas más a tu sol a relucir? ¿No? O ay, mira, esa persona solamente piensa en ella. ¿Y por qué no empieza a pensar un poquito más en ti? ¿Por qué no empieza a ser? Porque, como ya os digo, y esto está muy relacionado con el episodio anterior, es cierto que los deseos que más nos van a mover son los deseos del alma, porque tienen un propósito de evolución de nuestra propia alma. Pero cuando un deseo del alma lo potenciamos con un deseo del ego, es igualmente válido porque de alguna forma estamos enfocando aún más energía dentro de ese deseo. Entonces, pasando de una temática a otra, vamos a introducir el tema de la manifestación porque es bastante interesante y está muy relacionado con el tema de la ley del espejo.
Y es que muchas veces decimos, "Buah, yo quiero manifestar el trabajo, o quiero manifestar la pareja, o quiero manifestar la casa de mis sueños", y eso nunca llega. Y yo me hago mis vision board, me hago mis afirmaciones, me hago todo lo que me han contado que tengo que hacer y nada funciona. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una incoherencia dentro de ti, que hay personajes dentro de ti que no se están poniendo de acuerdo. Entonces, hay unas partes de ti que sí desean manifestar la pareja, pero hay otras partes de ti que no quieren a la pareja porque les da miedo que salga mal, les da miedo sufrir o les da miedo perder la libertad que les da no tener pareja. Entonces, como que tú tienes que conseguir que todos esos personajes que hay dentro de ti se pongan de acuerdo y tengan claro lo que quieren, porque cuando tengan claro lo que quieren, van a poder como enfocar toda la energía hacia un mismo decreto que sea coherente contigo misma. Entonces, cuando decretamos algo, el concepto de decretar, que está muy de moda también, habla mucho de enfocar la energía en un mensaje claro y un mensaje que sea coherente para todas las partes que hay dentro de ti. Por eso, antes de pasar al nivel de manifestar, que personalmente me parece un nivel súper complejo, tienes que haber hecho el trabajo de conocerte a ti misma, a ti mismo, conocer todas esas partes de ti, empezar a darle luz a esas partes de ti que niegas, a esos personajes que hay dentro de ti que tienes a los pobres metidos en una habitación oscura y no los dejas salir, para que esos personajes también puedan dar su opinión y puedan entenderse con todo y puedan tener claro realmente lo que quieren. Porque hay personas que dicen, ay, yo quiero un trabajo, uf, pero qué pereza trabajar, pero qué pereza madrugar. Pero jo, no, yo es que en realidad solo quiero estar de vacaciones. O, ay, yo quiero una casa súper grande. Ay, no, pero no tan grande porque no la voy a poder pagar. Ay, no, pero que no esté muy cerca de la ciudad porque no quiero el ruido. Pero vamos, tampoco la quiero en la montaña porque entonces ¿cómo voy a ir al Mercadona? O sea, si tú no tienes claro lo que quieres y tú no has logrado como decir, venga, siéntate contigo misma, empieza a traer, a reconocer esa incoherencia que hay dentro de ti y llega a un mensaje claro y conciso, es imposible que tú alinees tu energía y decretes algo y manifiestes algo, como quien dice. Entonces, os preguntaréis, eh, ¿qué puedo hacer para manifestar? Vale, este tema lo hablaré más en profundidad en otro episodio, pero voy a empezar a traer como pinceladas de todo eso, porque ya os digo que de esto podría hablar muchísimo. Para manifestar, manifestar, lo primero, tengo que tener una, una visión clara. Tengo que tener un decreto claro. Tengo que haber conseguido que todos mis personajes que hay dentro de mí se pongan de acuerdo y lleguen como a una conclusión. Venga, pues ya lo tenemos claro. Hemos decidido que queremos la casa en la playa, que sea de unos 200 metros cuadrados y no sé qué, ¿no? Cuanto más claro, mejor, por ejemplo. Y ya he conseguido que todas las partes de mí estén de acuerdo, vean coherencia y tal. Yo tengo que crear un deseo que me emocione tanto que el esfuerzo de manifestarlo me vaya a compensar. Es decir, si tú realmente quieres algo, te tiene que emocionar lo suficiente para que tú estés dispuesto a hacer el trabajo para lograrlo. Porque tener la ilusión de que por yo querer algo me va a caer del cielo, eso evidentemente es no tener a tu Saturno bien integrado y creer que vives en Piscis, que vives en el mundo de Yuppie, que las cosas van a caer del cielo. Y no, aquí hay que trabajar también, ¿vale? Evidentemente, hay que soñar con nuestro Saturno, perdón, con nuestro Neptuno, con nuestro Piscis, hay que soñar todo lo alto que queramos, pero Saturno se lo tiene que creer. Bien, entonces, em, digamos que en el campo energético, todas las personas tenemos un campo energético. Y esto yo sé que hay gente que todavía le cuesta como creérselo, pero yo no estoy aquí para explicaros por qué las personas tenemos un campo energético. Quizá una premisa que voy a dar por hecho, ¿vale? O sea, una premisa que yo ya tengo muy, muy integrada y voy a dar por hecho. Y es tan sencillo como cuando nos sentamos al lado de una persona en el metro y decimos, ay, qué mal rollo me da esta persona. Siento como su vibración y me genera mal rollo. Ese es el campo energético de la persona. O cuando entro a un sitio
y de repente quieres salir de ese sitio porque no te sientes cómoda dentro de ese sitio. Ese es el campo energético que hay dentro del sitio. O cuando por el contrario estás con alguien súper cómodo y pasan la hora y te encanta estar en su entorno, en su energía cerca, te genera positivismo, te genera alegría, te genera buen rollo. Ese es el campo energético de la persona. Entonces, todos tenemos un campo energético y eso es de cajón. ¿Bien? Y en el campo energético, nosotros podemos crear los sueños que creamos, porque en realidad el campo energético ya es una realidad. Lo que tú estás soñando ya es una realidad en el campo energético. Lo que no es una realidad es en el campo físico, en el plano físico. Entonces, mi consejo es soñar lo que más desearías lograr, digamos de la forma más elevada, pero que mi mente se pueda creer posible. Porque en el plano físico tenemos la mente, las emociones y el cuerpo. Y todo lo que yo creo en mi campo energético está influenciando en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo físico. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, estoy emocionalmente triste, voy a tener pensamientos negativos y voy a sintomatizar lágrimas. Están como interconectados todos esos tres polos. Si yo, por ejemplo, aprieto las manos fuerte, es inevitable que dentro de unos segundos empiece a tener sentimientos de rabia y pensamientos de rabia y empiece a pensar en las cosas que me han dado rabia y hasta se me cambia la cara, me pongo de mala leche y solamente estoy haciendo así con los puños. Cuando yo hago algo con el cuerpo, eso está generando una emoción y está generando unos pensamientos. Igual que si yo empiezo a pensar cosas positivas, me emociono, me vengo arriba, empiezo a ser eufórica y hasta mi cuerpo cambia, hasta mi cara cambia, hasta mi energía cambia. Entonces, en el campo energético yo tengo que crear ese decreto que es coherente con todos los personajes que hay dentro de mí y yo tengo que conseguir que ese decreto se lo crea mi mente. Porque vamos a imaginarnos una cosa. Yo decreto algo en mi mente, como puede ser pues una mansión de 1 millón de euros, ¿vale? Y yo tengo mi casa, mi mansión ideal en mi campo energético. Pero mi mente no se cree que yo sea la persona capaz de lograr esa mansión. Entonces, si en el campo energético esa mansión tiene 100 puntos, cuando la bajo a la mente ya bajo con 60 puntos. Porque digamos que no me la termino de creer. La bajo solo con 60, no con 100. Entonces, para mis emociones, emocionarse con un pensamiento de 60 puntos ni siquiera me lleva a la euforia, al éxtasis, me genera cierto interés. Ay, pues sí, estaría interesante vivir en esa mansión, pero ni siquiera me mueve. Entonces, si emocionalmente no me despierta todas esas emociones que me hacen moverme, no voy a tomar acción, mi cuerpo no se va a mover para lograr eso y mi mente ni siquiera se va a creer que soy la persona capaz de lograrlo. Entonces, hay que crear en el campo energético la visión más elevada, una visión que se tiene que creer tu mente y que cuando tu mente se la crea al 100%, eso te emociona tanto lograrlo que tu cuerpo es capaz de moverse hacia ello. Y tú te mantienes constante y una vez que empiezas a moverte, pues empiezan a salirte obstáculos, tienes que atravesarlo, ahí entra el siguiente nivel, ¿no? De si estoy preparada para superar todos los obstáculos que mi mente no se había imaginado que iban a llegar, pero llegan y si me voy a rendir o no. Y evidentemente tenemos que hacer el trabajo de superar todas esas capas para llegar realmente al deseo cuando estamos alineados con un deseo de manifestación. Entonces, esa es la relación entre los deseos, la ley del espejo y el decreto. Sé que es complejo y también sé que seguiré hablando de este tema más en profundidad en siguientes episodios, sobre todo si os interesa este tema, me encantaría que me lo compartierais porque tengo muchísimo de lo que hablar y, y me lo podéis dejar, compartir en comentarios, como sea, para que yo también pues sepa por dónde ir tirando en siguientes episodios, ¿no? Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué has querido traer este tema un 17 de marzo? Aunque este episodio lo escucharéis en abril seguramente. Pues mirad, porque como ya os comenté en el episodio anterior,
el 2025 es un año bastante clave, ya que genera un punto de inflexión en nuestras vidas. Digamos que en 2025 hay movimientos energéticos muy importantes que están como cerrando un gran capítulo en algún área de nuestra vida. A cada persona pues le estará influyendo en un área diferente, no en toda tu vida, aunque cuando sucede algo relevante, pues al final te afecta a todas las áreas de tu vida, ¿no? Pero pues suele ser algo más puntual, ¿no? Lo que inicialmente cambia. Y en este 2025 está sucediendo eso. Y si dentro del macro de 2025 queremos como ir un poquito más al grano, pues en el mes de marzo se está dando ese final y ese inicio. Y si nos queremos ir más al macro, en las dos últimas semanas de marzo se está dando ese gran final y ese gran inicio. Si nos queremos ir más al micro todavía, en los últimos 4 días de marzo se está dando ese gran final y ese gran inicio. Y yo estoy hablando de un futuro próximo que yo todavía no he vivido y tampoco quiero decir que tenga que pasar algo en concreto en esos días, porque a lo mejor tú escuchas este episodio en abril, en mayo o dentro de 4 años y dices, pues tampoco pasó nada súper importante en esos días. Pero sí te darás cuenta que hubo un punto de inflexión y sobre todo nos damos cuenta de los puntos de inflexión cuando echamos la vista atrás, cuando ya estamos en el futuro y echamos la vista atrás y decimos, vale, ahora entiendo qué es lo que estaba iniciándose en marzo y qué es lo que también estaba acabando en marzo y qué era lo que yo estaba realineándome con mi deseo. Y os voy a explicar todo esto a nivel energético y ya con esto voy a cerrar el episodio de hoy. Y es que como ya os comenté, ahora mismo se está concentrando mucha energía en Piscis. Piscis es el último signo del zodiaco. Y de ahí pasa a Aries, ¿no? Hay planetas que están cambiando de Piscis a Aries, planetas transpersonales, que son los que más nos influyen a nivel social, a nivel mundial, digamos. Pero también se están moviendo planetas personales. Ahora mismo está Venus retrógrada, Mercurio retrógrado, el Sol va a entrar de Piscis en Aries el 20 de marzo. Y es como pasar por la energía del Big Bang, ¿no? Pasar por la energía del final para crear un nuevo inicio. El Nodo Norte está en Piscis. En fin, hay como muchos movimientos importantes que están marcando como este final y este inicio. ¿Qué sucede? Que 2025 es un año de falsos inicios. No es como el gran inicio, es como cuando yo empiezo a lanzar flechas y no sé muy bien cómo van a llegar, pero yo tengo que ir probando para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, con qué estoy más alineada, con qué es lo que no estoy alineada, pero yo tengo que ir probando cosas y van a ser cosas completamente nuevas para mí, cosas que no he hecho nunca antes. Y gracias a ese trabajo que hagamos en 2025, aunque nos resulte muy nuevo, muy incómodo, y cuando digo nuevo no significa nuevo para todo el mundo, significa nuevo para ti. A lo mejor tu amiga lo ha hecho 50.000 veces, pero para ti es nuevo. Entonces, tú estás, digamos, viviendo algo nuevo y estás viviendo una incomodidad de no saber qué va a pasar o no saber cómo va a salir. Por tanto, este final del que nos estamos despidiendo, esta versión de nosotros que está muriendo y que va a dar inicio a una nueva, tiene que realinearse con un nuevo deseo. Y como estamos teniendo un Venus Star Point en este mes de marzo también, y es un Venus Star Point en Aries, esto quiere decir que si queremos entender la historia más profunda, nos podemos ir al 2017, hace 8 años, cuando hubo un Venus Star Point en Aries también y conectar con qué es lo que entre marzo y diciembre de 2017 iniciamos. ¿Cuál es el deseo que nos movió por dentro? Que era un deseo del alma en realidad. Y que gracias a ese deseo tan profundo que nació, tú hiciste grandes cambios en tu vida y tú redireccionaste tu vida en algún ámbito para materializar ese deseo. Y 8 años más tarde, ese deseo ya como que has sacado todo lo que tenías que sacar de ahí, lo has vivido, lo has experimentado, lo has gozado y ya no eres la misma persona que hace 8 años. Y tu deseo se está transformando y tu deseo empieza a pedirte otra cosa porque ya no tienes el mismo deseo que hace 8 años. Entonces, este gran final que estamos viviendo, esta muerte de ego que estamos viviendo en este 2025, que en realidad ya venimos sintiendo de antes, desde 2024 ya la venimos sintiendo muy fuerte, pero 2025 ya es cuando la vida nos obliga a hacer esa transición o empezar a probar cosas nuevas. Esa muerte de ego es la que nos está obligando a atender a nuestros verdaderos deseos
y a perder el miedo a alinearnos con lo nuevo, desconocido y que nos genera incertidumbre, pero a la vez nos genera como un deseo, o sea, un deseo súper profundo, nos pone a hacerlo y eso es lo que vamos a empezar a partir de marzo en adelante. Y van a seguir pasando cosas, evidentemente la vida no se para, la energía no se para, esto va a estar en constante evolución, pero yo invito a que si os estáis encontrando en este momento del año, o incluso si os encontráis en años más adelante y me escucháis con tiempo, podáis volver a este 2025 y decir, es cierto como yo en marzo empecé a conectar con ese deseo y empecé a entender que tenía que ser valiente, que tenía que atreverme, que tenía que vivir lo que mi alma había venido a vivir. Y aunque en ese deseo también hubiera razones egoicas, también quisiera ser reconocida, también quisiera tener más dinero, que también quisiera tener más recursos, también quisiera tener más placeres materiales en la vida o físicos, del ámbito que sea, no era la razón última. La razón última era un deseo del alma que se estaba moviendo dentro de mí, que yo estaba consiguiendo reconocer dentro de mí desde este inicio de 2025. Especialmente en marzo de 2025 es cuando empezamos a tener la claridad de ese deseo y empezamos a perder el miedo real para movernos hacia esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y que ya no hay, digamos que ya no hay opción de mirar atrás porque ya lo de antes no nos funciona. Ya no nos genera el mismo placer, ya no nos genera la misma motivación. Entonces tenemos que, ya es como inevitable hacer el cambio. Y sí, vamos a atravesar ahora mismo una etapa de incomodidad, de no saber muy bien cómo van a salir las cosas, pero como estamos en una energía Aries, y Aries es el niño pequeño que sale afuera y que no tiene miedo de probar, de equivocarse, de mancharse, de limpiarse y de volver a levantarse y volver a empezar, pues justamente tenemos que lanzarnos y tenemos que disfrutar de esos nuevos inicios que están llegando a nuestra vida y soltar la expectativa y perder los miedos, porque cuando tenemos miedo justamente por donde tenemos que ir, el miedo nos marca la dirección por donde tenemos que ir. Así que sin saber lo que pasará en estos próximos días, en estas próximas semanas, em, yo me mantengo muy centrada en lo que está en mi mano, porque yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo. Y cuando nos cambiamos nosotros y cuando nos alineamos nosotras, también estamos haciendo un impacto positivo en el mundo, porque si yo me alineo con lo que realmente he venido a hacer, eso va a mover a más personas y esas personas van a mover a más personas y de alguna forma sí estamos influyendo en nuestro entorno y estamos influenciando al mundo entero. Entonces, como conclusión final de este episodio, te quiero recordar una frase y es decirte que es un regalo de la vida saber que puedes reinventarte y que no vinimos a hacer lo mismo todo el tiempo. Así que si estás en este proceso, conecta con esos deseos del alma y esos deseos del alma no son la fachada del deseo, es lo que te hace sentir lograr el deseo. Cuando tú reconozcas un deseo en ti, reconoce qué es lo que te haría sentir lograr ese deseo. Y ese sentir, esa emoción que deseas sentir, es el deseo del alma. Y puede llegar a esa emoción de muchas maneras. Y no vas a llegar de una forma egoica, vas a llegar desde otro lugar. Y para poder alinearte con ese deseo, tienes que empezar a reconocer todos los personajes que hay dentro de ti, todos esos personajes que están conviviendo dentro de ti, que tienen distinta energía y que a veces son muy contrarios entre ellos, pero pueden llevarse bien y pueden llegar a un acuerdo. Y cuando esos personajes llegan a un acuerdo, tienen claro lo que quieren y se enfocan en algo. Entonces pueden crear un sueño lo suficientemente motivante que tu mente se lo cree y eso hace que tus emociones generen acciones en tu cuerpo y que te lleven hacia él. Y con esto he hecho un resumen, súper resumen del episodio completo de hoy. Así que te recuerdo que tu versión reina agradece infinitamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Nos escuchamos en el próximo y te mando un abrazo enorme.